Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos en esta hermosa tarde a este servicio, ¿verdad? Que el Día del Señor hoy nos permite compartir con todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, qué privilegio de compartir como siempre la palabra del Señor con todos y cada uno de ustedes. Gracias porque cada semana ustedes fielmente se conectan a nuestras reuniones de media semana y también los días domingos, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que se están conectando. Les bendecimos donde quiera que se encuentren. Les saludamos a todas las familias que nos están sintonizando ya en este momento. Y pues bueno, me agrada el día de hoy, de verdad, sí, siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor, siempre lo veo de esta manera, y el hacerlo con ustedes, con mis hermanos, que es la iglesia donde el Señor pues nos ha puesto a servir, es de mayor bendición. Así que muchas gracias por estar con nosotros ahí. Ayúdenos a compartir el enlace ahí con todos sus amigos, ayúdenos a compartir la publicación para que pues más personas se puedan conectar y puedan unirse para escuchar este mensaje que el día de hoy pues preparamos para compartir con todos y cada uno de ustedes. Les mandamos un saludo a todos, a mi hermana Rubí, a mi hermana Esperanza García, a mi hermano Israel, a mi hermanita Rosita Polanco, a todos los que se van uniendo. Les mandamos un gran saludo a todos y cada uno de ustedes. Así que, ¿qué le parece si usted me acompaña en esta tarde a orar? Vamos a orar antes de iniciar con la palabra del día de hoy. ¿Le parece si oramos? ¿Le parece? Acompáñeme en su casita y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, porque tu palabra, Señor, sigue llegando a nuestros corazones a través de los medios electrónicos, Señor, de las redes sociales, de todo lo que tú has puesto para que el evangelio no se detenga aún en esta temporada tan difícil, Señor. Te damos gracias y te pedimos, amado Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú seas guiando nuestros corazones, seas guiando nuestra mente, Señor, seas obrando en cada uno de nosotros y que podamos transmitir, Señor, y recibir de manera correcta el mensaje que tú quieres y tienes para cada uno de nosotros, Señor, que te escuchamos. Te damos muchas gracias, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a todos en sus casitas. Amén y amén. Y pues bueno, el día de hoy yo quiero compartirle una enseñanza a la cual yo le nombré al alcance de tu mano. Así le puse a esta enseñanza porque fíjate que de repente ahorita con toda la situación económica que está viviendo, se está viviendo en todas las naciones, los cambios que están habiendo, la economía ha sufrido golpes radicales en general en todo el mundo, no solo en México. Y de repente a mí me sorprende cómo aún en estas temporadas en las que mucha gente pues desafortunadamente ha perdido su empleo y todo lo demás, sus finanzas, sus recursos, sus ahorros incluso los han perdido, el marketing pues no se detiene, la publicidad no se detiene, las grandes empresas no se detienen. Y de repente pues encuentras que lanzan ofertas, que empiezan a bajar sus costos, empiezan a hacer todo lo que esté en sus posibilidades para atraer a cierto grupo de gente que puedan ser sus clientes y puedan recibir una cierta oferta, y a lo mejor algo que tú en algún momento pensabas que tenía un costo exorbitante, de ahora en estas temporadas algunas cosas han bajado esos costos y los han puesto justamente con este tipo de letreros que es al alcance de tu mano. Muchas cosas que estaban de repente tal vez lejanos a lo que nosotros pudiéramos pensar que pudiéramos alcanzarlo o obtenerlo para nosotros, para nuestra vida, nuestra familia, también de repente es de bendición de parte de Dios que podemos nosotros obtenerlo, que podemos a lo mejor darte un gusto, comprarlo, pero ¿sabes qué? No te quiero hablar tanto de las cosas materiales, quiero que veas cómo funciona la forma de pensar del mundo. El mundo, mientras le pongan un punto 99, a lo mejor ahora te cuesta 10.99 en lugar de 11, la gente piensa que todo está al alcance de la mano, pero sin modificar
todos esos precios que realmente lavan la mente de las personas solamente por ver ese tipo de palabras de descuento, ¿no? O sea, en general el mundo piensa de esta forma. Fíjate que yo estaba leyendo la palabra del Señor y yo me encontré con unas enseñanzas de Jesús que se me hacen muy interesantes, y Jesús enseñó muchísimas cosas acerca del valor de las cosas, del valor intrínseco de muchas cosas en general, pero Jesús dio un tipo de enseñanza muy particular. Hoy yo quiero hablarte, y al ratito me vas a entender el por qué le puse este tema a esta enseñanza, porque quiero hablarte de una forma de la que Jesús enseñaba. Como ustedes saben, Jesús no solamente era una persona que tenía gente que lo seguía porque era muy, a lo mejor atractivo en muchos sentidos hacia la gente, sino que realmente Jesús tenía una característica muy especial y por la cual muchos le reconocían, y es que Jesús era totalmente un maestro de la palabra. Cuando Jesús estaba, yo me acuerdo en las narraciones de los evangelios, incluso cuando Jesús estaba muy pequeño, él siempre trataba de decirle a la gente preguntas a los maestros, a los fariseos. De hecho, alguna ocasión que Jesús se perdió cuando iba al templo, ¿verdad? Con sus padres, cuando fueron a Jerusalén, dice que sus padres lo encontraron días después en el templo y les decía: yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Y siempre Jesús intervino en las cuestiones de la enseñanza, tanto de la ley de Dios como de la palabra de Dios y de la propia enseñanza que él emanó de su corazón y de la cual ahora nosotros pues tenemos la bendición de participar. Jesús era un maestro al 100%. Cuando Jesús inició su ministerio, Jesús ya había sido preparado por el Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Y fíjate que Jesús enseñaba particularmente en parábolas. Cuando Jesús enseñaba en parábolas, fíjate, es curioso, Jesús a lo largo de lo que conocemos de su ministerio, él enseñó más de 50 parábolas. Es el dato curioso que yo encontré, que Jesús enseñó más de 50 parábolas que pues a nosotros pueden parecernos muy interesantes por diversos motivos. Pero sabes, Jesús entendía que el principal objetivo de enseñar la palabra o dar algún principio de vida o de reino a los corazones de la gente era justamente eso. El principal objetivo de enseñar en parábolas era abrir los corazones y las mentes de la gente que lo escuchaban para enseñarles acerca de una verdad espiritual o también acerca de una verdad moral. Jesús, cuando nosotros hablamos de parábolas, hablamos de compartir una enseñanza a través de una analogía, de una comparación o de una similitud. Es más o menos, una parábola es algo similar a las fábulas. A lo mejor a usted le suena la fábula de la hormiga y la cigarra, o le suena la fábula de la tortuga y la liebre. Una enseñanza práctica que podía dejarte una verdad profunda. Y Jesús, aunque no recurrió a la narración como las fábulas, yo te lo estoy diciendo, pero en el contexto literario sí utilizó las parábolas como una herramienta didáctica en la cual él pudo promover algunas nociones asociadas al espíritu. Esto era una forma de despertar el interés y los corazones de la gente. Es bien curioso porque mucha gente, cuando escuchaba a Jesús, muchos le menospreciaban porque hablaban mal de Jesús, porque hablaban mal no lo conocían, no sabían el propósito tan grande por el cual Jesús había venido a la tierra, y menospreciaban mucho sus enseñanzas. Entonces, cuando Jesús empezó a ver al tipo de, vamos a decirlo de esta manera, de público al cual él se dirigía, pues entonces Jesús dijo: yo tengo que buscar una forma de llamar la atención y de atrapar
corazones de esa gente y de ese pueblo que seguía siendo rebelde. Y Jesús entonces dijo, sí, acuérdate que Jesús pertenecía al pueblo judío, y de hecho el pueblo judío, dentro de sus, vamos a decir, formas y tradiciones de enseñanza, ellos practicaban la enseñanza a través de parábolas. Entonces cuando Jesús pudo notar el público que a él lo escuchaba y veía la condición de los corazones de la gente, Jesús decía, ¿sabes qué? Yo voy a volver a esa enseñanza que logrará despertar el espíritu de la gente. ¿Y sabes qué es lo interesante de hablar de las parábolas o de la enseñanza a través de parábolas? Es que a través de estas enseñanzas, pues no necesitas profundizar demasiado. Cuando tú estás dando una enseñanza o estás recibiendo una enseñanza como las que Jesús compartía, nosotros podemos ver que el contenido es ver acciones y ver los resultados. Ese es el contenido de una parábola: las acciones, los motivos por los cuales se hace tal o cual cosa y los resultados que se pueden obtener de ellos. Era un método común de enseñanza entre el pueblo judío y Jesús lo retomó. ¿Y sabes por qué Jesús lo retomó? Mira, Jesús en muchas ocasiones hay un versículo en el que él mencionó, él sabía lo que su palabra valía. Jesús sabía lo que valía su palabra, Jesús sabía lo que valían sus enseñanzas. Incluso en algunos consejos dijo, no le den las perlas a los cerdos, ¿no? Porque él sabía que la enseñanza y las palabras que él podía transmitir no se le tenían que dar a cualquiera. Entonces, por eso Jesús decidió llevar a cabo todas estas enseñanzas, porque él sabía que iba a lograr de una forma perspicaz conquistar, impactar corazones, llegar a los oídos y a despertar el espíritu de aquellos que estuvieran dispuestos a tener ese espíritu receptivo para lo que Dios quisiera hacer en sus vidas. Eso es lo que Jesús hizo. Pero fíjate, Jesús tenía un enfoque muy particular y uno de ellos principalmente para dar todo este tipo de enseñanzas que yo te mencioné al principio como dato curioso, que son más de 50 parábolas las que él compartió. Uno de sus enfoques principales fue enseñar principios del reino de Dios. Y bueno, pues para eso quiero compartirte un poquito nada más de las palabras de Jesús que vienen en Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, cuando Jesús daba alguna enseñanza, si tú puedes ver la mayoría de estas parábolas que él compartió, como la parábola del hijo pródigo, la parábola del trigo, de la cizaña, de las semillas, por ejemplo, nosotros podemos ver que todos eran principios del reino. Y hablar del reino de Dios, pues es hablar de algo maravilloso, es hablar de algo profundo, es hablar de algo santo, inimaginable para nosotros como seres humanos, porque en realidad sí es inimaginable, pero hablar del reino es hablar como de un sinónimo de la esfera de la salvación. Hablar del reino es hablar de aquel lugar en donde los redimidos por la sangre del Cordero pueden encontrar su propia sabiduría, pueden encontrar su consejo, donde pueden encontrar su propia identidad. Y el reino de Dios pues está compuesto por muchísimas verdades. El reino de Dios está compuesto por bendiciones, está compuesto obviamente por la supremacía y el reinado de Jesucristo que está en ese lugar en todo tiempo y en todo momento. Jesús, por ejemplo, cuando él daba esta enseñanza, decía, busquen el reino de Dios por encima de todo. Dejen las cosas naturales, enfóquense en buscar el reino, porque realmente el verdadero tesoro es el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que seguir este consejo que Jesús nos daba? Porque el verdadero tesoro es el reino de Dios. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, tú puedes leer esto en Mateo 6:10. Él dijo estas palabras:
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús siempre, imagínate, aún en la enseñanza que les dio a sus discípulos para poder, cuando los discípulos les dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes tienen que orar para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra, porque el reino de Dios siempre está, yo creo que nunca estuvo de forma más cercana aquí en la tierra que cuando Jesús estuvo visitando al pueblo de Israel en la temporada de vida que Dios le asignó como ser humano aquí en la tierra. Cuando Dios se hizo hombre, cuando el verbo se encarnó, cuando la palabra se encarnó, se hizo hombre a través de la persona de Jesús, en ese momento el reino de los cielos fue la temporada en la que más cercano estuvo a la tierra, a nuestra, tal vez no a nuestra generación, pero sí a esa generación del pueblo de Israel. Y de toda la gente que después recibió esa enseñanza, yo creo que nunca estuvo más cerca. Y Jesús siempre les decía, oren para que el reino de Dios venga a la tierra, para que así como en el cielo se haga la voluntad de Dios aquí, para que así como en el cielo hablamos de maravillas, de señales, de prodigios, de bendiciones, de cosas sobrenaturales que se manifiesten aquí en la tierra. Y esto era muy importante. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, del reino de Dios y del reino de Jesús, estamos hablando del mismo reino. Fíjate que por ejemplo, si tú lees los evangelios, tú puedes ver la diferente descripción acerca de las enseñanzas del reino, tanto de Jesús como el reino de Dios. Tú lo puedes encontrar descrito. Por ejemplo, el libro o el evangelio más bien de Mateo regularmente utiliza la expresión el reino de Dios, a diferencia de los otros evangelios que utilizan, ¿verdad?, el reino de Jesús. Y tú puedes decir, bueno, ¿y por qué? Pero es lo mismo, claro que se refiere a lo mismo, pero si nosotros vemos la forma o el por qué a lo mejor Mateo prefirió escribir el reino de Dios en lugar del reino de los cielos o el reino de Jesús, es porque acuérdate que antes a los lectores judíos pues tenían... eran un poco escrupulosos para nombrar o escribir el nombre de Dios, y obviamente pues él no quería ser un obstáculo para los lectores. Pero ahora nosotros que tenemos la bendición de tener en nuestras manos la palabra del Señor, yo creo que de repente tomar en cuenta los detalles de hablar del reino de los cielos, del reino de Dios o del reinado de Jesús, estamos hablando de un gobierno o de un sistema de gobierno impresionante, del cual yo creo que nosotros conocemos si apenas el 1 o el 2%, pero la palabra siempre nos ha hablado y ha querido manifestarnos. Y cuando Jesús daba esas enseñanzas, yo creo que trataba de darnos un poco de lucidez de lo mucho o de la mucha esperanza que debemos de tener para nosotros poder alcanzar el reino de los cielos, poder llegar en algún momento a disfrutar en plenitud de ese reinado, de ese señorío, y ser beneficiados por la salvación que Cristo nos entregó. Ahora, si nosotros hiciéramos una pregunta de cuánto nosotros, cuánto un pecador, porque a final de cuentas todos sabemos que somos pecadores, de cuánto un pecador tendría que pagar para ganar el reino de los cielos o para poder entrar al reino de los cielos, yo creo que no podríamos describir una cifra exacta. Por eso ahorita vamos a ver una palabra específica, pero antes quería describirte un poco lo que eran las parábolas, pero quiero ponerte esta pregunta de por medio: ¿cuánto podríamos pagar cada uno en nuestra condición pecaminosa para entrar al reino de los cielos? ¿Cuál sería, te imaginas, por ejemplo, cuando hacen las subastas, según el valor que la persona le otorgue a la pieza que se está subastando, es la cantidad de dinero que ofrece por ella? Entonces, imagínate cuánto pudiéramos tú y yo pagar por el reino o por entrar al reino de los cielos. Realmente estamos totalmente descalificados para entrar en esa posición, ¿verdad? Porque jamás nada en el universo podría coincidir con un valor, ¿verdad? Con ese valor inestimable del reino de Dios. Yo creo que
El reino de Dios vale más que lo que cualquier mortal pudiera imaginar en algún momento en su vida, lo que pudiera tener en el presente y pudiera llegar a tener en el futuro. Yo creo que nunca pudiéramos comprar una entrada al reino de los cielos. Y pues justamente eso, nosotros entendemos que no se puede entrar, no se puede comprar una entrada para entrar al reino de Dios, y esa es la enseñanza que yo quiero compartirte. Es la parábola, y esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, en el versículo 45 y 46. Y esta es la parábola que se conoce como la perla de gran precio. Y dice la palabra del Señor en el 45 de Mateo 13. Además, el reino del cielo es como un comerciante que está en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, que vendió todas sus posesiones y la compró. Otras traducciones mencionan, es como un mercader en busca de una perla de gran precio. Esta traducción que te leí fue la Nueva Traducción Viviente. Y fíjate que justamente la palabra mercader que se utiliza aquí en estos versículos se deriva del griego emporos, que viene de la traducción de emporio. A lo mejor a ti te suena esto, y yo buscaba una buena definición de qué es un emporio, y bueno, aquí mi ayudante me ayudó a encontrar una que me pareció exacta, que es un emporio, es un imperio comercial. Y cuando la palabra del Señor, y tú puedes decir, bueno, ¿y Jesús qué estaba enseñando? ¿Por qué si estaba enseñando acerca de encontrar un tesoro perdido, ahora nos habla de un hombre, de un mercader que encuentra una perla de gran precio, pero que para poder obtenerla vende todo? ¿Qué te está queriendo decir? O sea, imagínate que tú estás aquí de repente sentado, alguien viene y te dice por estas palabras, ¿no? Porque fíjate que en esto consiste el reino de los cielos, en que había una vez un mercader que estaba en la búsqueda de una gran perla preciosa de gran precio, y no le importó vender todo lo que tenía para conseguirlo, y ya. Y tú puedes decir, bueno, ¿y realmente cuál es la sustancia de esta enseñanza? Así eran las enseñanzas de Jesús. Yo creo que, mira, hay maestros de la palabra a los cuales tienes que seguirles el paso, tienes que ir rápido, tienes que poner atención, tienes que estar tomando nota, porque si no se te va una y ya no entendiste el mensaje. Por eso Jesús utilizaba esto, porque a él le interesaba no solamente ganarse los oídos, sino sobre todo la mente y el corazón de los oidores. Y cuando Jesús hablaba esto, lo que tal vez la gente no llegó a entender, y tal vez no todos, algunos tal vez sí lo hicieron, que Jesús estaba expresándose acerca del reino de los cielos. Este mercader, al tener un imperio comercial, nos habla de una persona que probablemente era por la palabra que se utiliza del griego, era un mayorista, una persona que se dedicaba a los negocios, a la compra, a la venta de tesoros que para él eran valiosos, pero que tal vez lo podría comprar hasta por una ganga, ¿no? De repente un mercader siempre va a buscar la mejor oportunidad para comprar, y siempre va a buscar la mejor oportunidad para vender. Pero fíjate que este mercader fue muy sabio, fue muy curioso y fue muy aventado, lo voy a decir así. Porque si tú ves los principios de economía, si tú ves los principios que pueden aconsejarte cuando tú te dedicas al mundo de los negocios, obviamente cuando tú vas a hacer una inversión en algo, tú no vas a poner todo tu capital para comprar algo que a ti te gusta o que parece que a ti te agrada comprar. Realmente yo creo que este hombre hizo todo lo contrario a lo que un buen mercader haría. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué este mercader tomó la decisión de, aunque haya encontrado esa perla tan preciosa, a lo mejor toda su vida la pasó buscando esa perla, ¿no? Era el buscar perlas, a lo mejor ahorita en la actualidad no sé qué tan
tan común sea, pero en tiempos antiguos sí realmente la búsqueda de perlas era un oficio, era como la búsqueda de los tesoros escondidos, ¿no? Gente que se dedicaba a esto, como cuando hubo un momento en la gente que se dedicaba a buscar oro y se desató algo que se le conoce como la fiebre del oro. De la misma forma, en ese momento y por las propiedades de las tierras y de los mares que se poseen en Israel y en la zona que lo rodea, sí era una práctica común. La perla, fíjate, las perlas en los tiempos de Jesús eran equivalentes a los diamantes que nosotros conocemos en la actualidad. Y imagínate lo que era encontrar un diamante o tener como posesión un diamante. Esto demostraba que si tú como persona tenías buenas perlas, entonces tú eras dueño de una fortuna. Esta persona estaba buscando lo mejor para poder saber o pensar o sentirse satisfecho pensando que tenía la mejor y la más grande fortuna. Fíjate, curiosamente, como yo te decía, que esto era una práctica que se desarrollaba de forma común en esas temporadas. Existían personas a los cuales, pues, así como en la actualidad, se les denominaba buzos. Y estas personas practicaban un oficio en el que, fíjate, había buzos que trabajaban hasta gratis. O sea, ni siquiera cobraban un peso por meterse a lo profundo de las aguas a buscar una perla de gran valor. Porque obviamente si ellos entraban y encontraban una perla, pues en ese momento su vida cambiaba, era transformado, porque encontrar una perla era sinónimo de encontrar la riqueza. Entonces, esos buzos, fíjate, es bien, a lo mejor ahora, si yo ya te dije la palabra buzo y tú puedes visualizar ahí, ¿cómo te imaginas un buzo? Con sus aletas, con su tanque de oxígeno, con sus gogles, con sus trajes especiales para soportar las altas presiones en lo profundo de la mar. Pues imagínate, estamos hablando de los tiempos de Jesús, hace más de 2000 años. Entonces, casi 2000 o más de 2000 años en los que no existe la tecnología que en la actualidad nosotros disfrutamos. Estos buzos trabajaban sin máscaras de buceos ni trajes apropiados, no utilizaban aparatos de respiración y sin embargo ellos buscaban y reunían estas perlas de profundidades peligrosas. Por ejemplo, algunos de los lugares que buscaban era el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Entonces, no estamos hablando de que se metían a un río, a un riachuelo, a una laguna. Ellos entraban a las profundidades del mar. Y ¿sabes qué? Que estas personas, cuando ellos iban en búsqueda de esa gran perla preciosa para ofrecerla a los mercaderes y que ellos pudieran en algún momento seguir aumentando su fortuna, lo que no se daban cuenta es que, o sí se daban cuenta más bien, pero lo hacían por propio beneficio, es que ellos arriesgaban su vida. Muchos de esos buzos que se dedicaban al oficio de recuperar o encontrar perlas, la perla se produce justamente por, tú sabes que viene en las conchitas, en las almejas, por algunas propiedades, el nácar y todo lo que produce. Tú sabes que por un grano de arena, cuando están las lágrimas de las ostras, se empieza a pulir y esas lágrimas y todas las propiedades de las sales pues conforman esas perlas, algunas más pequeñas, otras más grandes, pero se forman de manera natural. Sin embargo, la estimación en costo era muy alta y mucha gente no le importó morir por lograr conseguir una perla de gran valor. ¿Cómo lo hacían ellos? Pues obviamente para entrar a una profundidad en el mar, pues tú no puedes entrar simplemente nadando, primero porque no se puede, ¿no? La presión y tu peso tendría que ser pues proporcionales para que tú pudieras llegar cada vez más a fondo. No es tan posible llegar, a menos de que ya te ahogues, pues podría llevarte, ¿verdad? Entonces sí, la corriente del mar o podría sumergirte las presiones, pero para que ellos pudieran hundirse cada vez más, ¿sabes qué es lo que hacían? Amarraban piedras muy grandes y pesadas en su cuerpo para poder sumergirse cada vez más y más. ¿Y qué nos refleja esto? O sea, cuando yo estaba
conociendo cómo la gente se arriesgaba para encontrar esto, y te das cuenta que toda esta enseñanza o todo este sistema la gente ya lo conocía, y por eso Jesús lo retomó para recordarle a la gente los riesgos, las formas que implicaba este negocio. Pues de la misma manera nosotros ahora lo leemos y podemos entender que para que tú y yo podamos obtener esa perla de gran precio que es el reino de los cielos que Jesús nos está enseñando, pues se necesita, así como es de alto el precio, se necesita una disposición para pagar un alto precio para obtener esa perla de gran valor, una perla de gran valor. Fíjate, dice, una sola perla con la debida perfección, tamaño y belleza podría ser de gran valor y otorgarle una fortuna a la gente que pudiera obtenerla. Y sabes, Jesús a través de esto nos estaba enseñando una o muchas verdades espirituales que nosotros podemos aprender. Es más, yo llamaría que esta enseñanza de Jesús es una enseñanza clave. Y para esto quiero quiero explicarte dos formas en las que yo encontré cómo aplicar esta enseñanza de Jesús para nuestra vida. Antes quiero compartirte primero lo que viene en el libro de Filipenses, o la carta de los Filipenses, capítulo 2, los versículos de 5 al 8. Así como esos buzos no les importaba, dice que ellos amarraban piedras gigantes para sumergirse y poder llegar a encontrar ese tesoro de alto valor, y no les importaba arriesgar su propia vida. Nosotros ahora como herederos, porque se supone que tú y yo sabemos que somos herederos del reino de Dios, y como herederos, coherederos juntamente con Cristo, valoramos tanto el sacrificio de Jesús como el precio que Él tuvo que pagar para que tú y yo pudiéramos adquirir el reino. Y eso implica en muchas ocasiones, así como estos buzos, dar nuestra propia vida corriendo el riesgo incluso de morir si fuese necesario. En serio, esto es en serio. Fíjate lo que dice, por ejemplo, las palabras de Pablo en Filipenses 2 del 5 al 8, dice lo siguiente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían incluso los criminales. Y sabes, por ejemplo, cuando yo leí esto acerca de los buzos, pues yo me imaginé que así fue Jesús, que a Jesús no le importó. Y yo hice esta primera representación con la forma de Jesús, representando al mercader como Cristo, a la perla de gran valor como la iglesia, y el precio que tuvo que pagar para poder obtenerla, que fue su propia vida. En Filipenses, cuando Pablo describe estas palabras que nos dice cómo fue que Jesús llegó a tener un nombre sobre todo nombre y esa supremacía sobre toda la creación de Dios, fue porque dice que a él no le importó, siendo Dios, despojarse de todos sus privilegios, de todo su poderío, de todo su reino, y dice, él fue humilde y se hizo hombre, y aparte, no solo eso, vivió en obediencia a Dios y se entregó a sí mismo por todos, ¿verdad? En obediencia. Entonces, ese fue un precio muy alto. A Jesús le costó la vida encontrar esa perla preciosa. No le importó tener que venir a las profundidades de la tierra, abandonar el reino de los cielos para encontrar esa perla preciosa y poder algún día presentársela al Padre, aquel que está en búsqueda de tesoros escondidos, ¿sabes? Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento fuimos ese tesoro escondido, en el que a lo mejor estábamos hasta lo profundo de la mar, ahí en donde se encuentra la tierra, el lodo, porque realmente no es tierra, es lodo lo que se encuentra en lo profundo de la mar, pero alguien tuvo que venir y destapar esa ostra y encontrar esa perla que para muchos puede ser no valiosa, pero para Jesús era la más importante. Acuérdate, la misma enseñanza es como cuando hablamos
hablamos del buen pastor que dice que dejó a las 99 ovejas para ir por aquella que se había perdido. Lo mismo es, y por eso a mí me recordó a esta representación. Que Cristo podía ser como ese mercader que lo dio todo, vendió todos sus bienes, todo lo que tenía, todo lo que poseía en la tierra para comprar algo que él amaba y apreciaba, y le dio un valor inigualable que ahora se ha convertido en su iglesia. Pero Jesús no pagó un costo monetario, Jesús no pagó un costo económico, sino que realmente Él pagó el precio con su propia vida. Todo, fíjate, la enseñanza de esto es que todo lo que este mundo nos ofrece o nos dice que vale la pena o que realmente es importante, para nosotros ahora como hijos de Dios es considerado como pérdidas comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo, y sobre todo para ahora poder ser parte de su reino. Aquí mismo en Filipenses, pero ahora en el capítulo 3, en los versículos del 7 al 8, déjenme encontrarlo, que ya lo perdí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Déjenme encontrarlo, que ya perdí aquí mi separador. Aquí está. Ahora, en Filipenses capítulo 3, pero versículos 7 y 8, es el mismo Pablo. Y quiero que veas cómo ahora, así como podemos aplicar esta enseñanza a lo que Jesús hizo por nosotros, ahora cómo lo puedo aplicar a mi vida personal. Cuando Jesús obviamente compartía este tipo de enseñanzas al pueblo de Israel, pues siempre se tenía de por medio el pensamiento de que la enseñanza fuera práctica. Cuando una enseñanza no es práctica y solamente es teórica, puedes olvidarlo, puedes dejarlo como algo que no tuvo relevancia o importancia para tu pensamiento. Pero cuando tú puedes, como dicen por ahí, involúcrame, ¿verdad? Y yo voy a aprender una mejor forma. Cuando puedes involucrarte y llevar a la práctica las enseñanzas, entonces realmente van a traer un beneficio extremadamente bueno para tu vida. Y de la misma forma, cuando Jesús enseñó esto, estaba hablándonos no solo de forma personal en la que Él puede ponerse en ese lugar y enseñarnos esa obra grandiosa que Él hizo, sino ahora, Cristo lo logró, sí, pero tú también puedes. Y dice la palabra del Señor, y es Pablo el que nos da este ejemplo, y yo creo que no hay mejor ejemplo que el de Pablo. Dice, antes, lo voy a leer, desde el versículo 4, dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo, es Pablo hablando. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Yo fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta de la ley judía. Era tan fanático que yo perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Antes yo creía que esas eran cosas valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y esa es la segunda representación que yo quiero compartirte de esta parábola. Primero, podríamos hablar que el mercader somos tú y yo. Somos los que hemos creído en Jesús, los creyentes, los hombres y mujeres de fe que hemos sido ahora redimidos por haber confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Los mercaderes somos nosotros, los creyentes, que hemos encontrado esa perla de gran precio que es justamente Cristo Jesús, y por lo tanto estamos hablando que conocer a Cristo Jesús, conocemos ahora el reino de los cielos, porque el reino emana de Jesús, el reino depende de Jesús. Jesús es el centro, porque acuérdate que todas las cosas fueron creadas
por Él y para Él, y Jesús es el Rey de Reyes y Jesús es el Señor de Señores, y por lo tanto Él es la perla de gran valor. Pero ¿sabes qué? Así como Jesús pagó un precio por su iglesia, el precio que nosotros tenemos que pagar es el mismo que este mercader pagó. Dio todo lo que tenía, todo lo que había en su existencia y lo que podría tener en algún futuro, lo dio todo para poder obtener esa perla de gran valor. Tal vez tú y yo tampoco tenemos que pagar un costo monetario, económico, para poder ahora tener esta perla de gran precio que es nuestra salvación, que es Cristo, que es el reino de los cielos, sino que ahora lo que a nosotros nos corresponde es entregar nuestra propia vida, así como esos buzos que no les importaba morir cuando bajaban al Mar Rojo o al Golfo Pérsico o al Océano Índico, y no les importaba nada con tal de obtener el beneficio de encontrar esa perla. Así nosotros, Jesús, cuando estaba aquí, nos enseñó que el reino tiene un valor infinito, porque el reino de Dios y su justicia así representa todo lo puro, representa todo lo bueno, todo lo que tiene un valor intrínseco, natural, lo que es permanentemente incorruptible. El reino es un tesoro celestial, y obviamente ese Rey maravilloso que gobierna sobre el reino de los cielos, que es Jesús, es la perla de mayor precio que tú y yo podemos imaginar. Así que ahora tú y yo tenemos una bendición. Mira, la forma en la que Dios llega a la vida de cada uno de nosotros puede ser diferente. De hecho, si tú lees la parábola que está juntamente con esta enseñanza de la perla de gran precio, está la parábola del tesoro escondido, y tal vez algunos tuvieron que trabajar para encontrar ese tesoro, y otros tuvieron y les llegó de forma natural, a lo mejor como el tesoro escondido, llegaron, lo encontraron y wow, qué buena onda. Pero a otros tuvieron que dar todo, como Pablo dice: yo fui de fariseo de la tribu de Benjamín y no me ha importado dejar todo, porque ahora entiendo que todo lo que el mundo me ofrece, o todo lo que el mundo me dice que es lo mejor y lo más excelente, no se compara con que yo pueda ahora conocer la verdad y conocer cara a cara a mi Señor Jesucristo. Esto es lo mejor que nosotros podemos tener. Todo lo que nosotros podemos ser es todo lo que Cristo es. Todo lo que nosotros debemos de anhelar ser es todo lo que Cristo es. Ahora, si anhelamos y si amamos a Jesús, y si anhelamos el reino, y si anhelamos que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra, tenemos que dar una entrega total. Así como esos buzos que dieron su vida para encontrar una perla perfecta, tú y yo tenemos que dar nuestra vida para mantener esa perla perfecta en el mejor lugar, que es en nuestro corazón. Tenemos que atesorarlo, tenemos que atesorar el tesoro de la salvación. Cristo lo dio todo, Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario, y tú y yo tenemos que darlo todo para que ese tesoro siempre llegue a nuestras vidas. ¿Sabes? Yo hacía como de forma a lo mejor un poco matemática. Yo decía, anoche estaba yo pensando en lo que iba a compartir el día de hoy, y yo decía, esto es como una función lineal en la que la entrega que yo puedo tener en mi vida como creyente es directamente proporcional al amor por el sacrificio de Cristo en la cruz y al conocimiento de Dios y las Escrituras. Si yo conozco a Dios, conozco su palabra y puedo enamorarme de lo que Dios me demanda, por lo tanto yo voy a amar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y esto va a llevar mi entrega hasta el límite de los cielos, y cada vez más voy a parecerme más a Cristo. Mira, en todo lo que nosotros atravesamos, lo que el mundo está viviendo, ¿sabes qué es lo que la gente necesita? La gente necesita dar su vida para encontrar esa perla de gran precio. La gente necesita de vivir por las cosas, de las vanidades, las cosas temporales. La gente necesita dejar de vivir por sus preocupaciones, por sus miedos, y necesitamos ahora empezar a vivir por lo que vale la pena, por nuestro Señor Jesús, por el reino, por alcanzar y experimentar de forma plena la salvación
salvación que Él ya nos entregó en la cruz del Calvario. Fíjate que el reino, una de las características tantas que Jesús enseñó, también nos recuerda que el reino se apropia personalmente. Aquí no es que, es que el pastor me habla del reino de los cielos con tanta pasión y sí, ya porque yo estoy con alguien que ama el reino, ya me gané yo el reino, ¿no? O a lo mejor no funciona como el autosardina, en los que el conductor paga, pero si todos los demás pagan como si fuera uno solo, ¿no? No importa si caben 10. En el reino de los cielos no es así. La entrega necesita ser personal, ¿sabes? Lo que me gusta y la astucia que demostraba este mercader es que él sabía específicamente lo que estaba buscando. Si no, no hubiera sido capaz de vender todas sus propiedades y sus bienes. Este mercader quería algo genuino y de valor verdadero. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos ahora algo genuino y de un verdadero valor, algo que nos ha sido entregado, un tesoro que nos ha sido entregado al alcance de nuestra mano, o más bien al alcance de nuestra fe, a través de que nosotros hemos creído de forma verdadera. Esto nos enseña que la fe salvadora tiene un alto costo. La fe que me lleva a la salvación necesita un precio muy alto, y eso es nuestra vida misma. Lo que Jesús nos enseñó acerca de la entrega total, nosotros debemos de entregarnos de forma total a la persona de Jesús, pero también a la obra de Jesús. No solamente a la idea que tenemos o el concepto que tenemos, sino que realmente hay que entregarnos a la persona de Jesús y a la obra de Jesús, porque eso nos llevará a hacer aquello o a cumplir el propósito, como decía Pablo, por lo cual fui tomado, alcanzar la meta para la cual Cristo me puso en la carrera, porque si yo no tengo una entrega total, voy a desmayar a la mitad del camino. Y yo no sé si tú o el día de hoy puedas evaluar qué tan alto o en qué tan alto precio has valuado esa perla que ahora tienes en tus manos, en tu vida, en tu familia, que es, te repito nuevamente, Cristo Jesús, el reino de los cielos, el reino del cual es el gobernante y el rey sobre todas las cosas. ¿Cuánto has valorado este gran sacrificio que Cristo ha hecho para que tú des una entrega total? Jesús, cuando hablaba de la entrega, fue muy específico. No creas que todos, cuando hablamos del amor y la misericordia de Jesús, se nos olvida que como rey merece honra, y como rey tiene demandas y tiene exigencias. Y cuando Jesús le hablaba a los discípulos y les mostraba las maravillas del reino, y les dijo, bueno, es que para empezar, el que quiera ser mi discípulo se tiene que negar a sí mismo, tiene que tomar su propia cruz y tiene que seguirme. El que se quiera ser mi discípulo y quiera ir en pos de mí, tiene que dejar a su padre, a su madre, bueno, aquellos que sean capaces de despojarse de todo, así como lo hizo este mercader, serán dignos de llevarse esa perla de gran precio juntamente con ellos. Y hoy yo quiero invitarte a que no desmayes, a que sigas adelante. Si tú ya estás en la búsqueda de ese tesoro, o si ya lo tienes, o si te falta un poco más de esfuerzo y tienes que poner una piedra más grande para ir más profundo, no te detengas. Vale la pena arriesgar y dar incluso la propia vida si Cristo nos lo demandara. Hay personas que no se apasionan o se apasionan por Jesús, pero no se apasionan por la obra de Cristo, o personas que se apasionan por la obra, pero no se apasionan por la persona. Y Jesús decía, no, tienen que ser como el mercader, que no le importó todo, darlo todo, absolutamente todo, dar una entrega total para poder tener lo que él más atesoraba, y esa perla de gran alto precio. Así que tú y yo tenemos una invitación siempre abierta, y la invitación del Señor es siempre ir más profundo en conocimiento, más profundo en intimidad, más profundo en relación, más profundo en más allá. ¿Sabes?
El mundo espiritual, dice la palabra, sufre violencia, no solamente los cielos, sino también la tierra, y a nosotros, dice, los violentos lo arrebatan. Pero sabes, cuando habla de violentos no habla específicamente de aquellos que golpean a alguien, sino de esa pasión que te lleva a darlo todo por el todo. Y yo creo que sí, que Jesús nos dio todo en la cruz del Calvario, y se dio a sí mismo para que tú y yo ahora podamos también hacerlo por Él. Así que no te detengas, vale la pena vivir para Cristo. Hay un canto que me gusta mucho, es de esos himnos muy viejitos, pero a mí en lo personal me gusta mucho, mucho, porque yo creo que es una convicción personal que logras hacer cuando tú conoces a Jesús. Y dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás quedó, porque yo he decidido seguir a Cristo. Y si tú tomaste la mejor decisión, no te detengas. Sigue adelante, sigue luchando, no solo para conocer el reino, sino para que ese reino se manifieste aquí en la tierra. ¿Y sabes cómo lo va a hacer el Señor? A través de ti, porque tú eres esa parte, esa conexión entre el cielo y la tierra. Tú eres, como iglesia, eres esa conexión que Dios ha elegido para manifestar su reino aquí. Así que sigamos, hermano, no te detengas, no importa las circunstancias, no importa la enfermedad, no importa los miedos, no importa los traumas, no importa nada, si tú tienes los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente te habla de las maravillas, pero ¿sabes qué, hermano? Hay que santificarnos, hay que dejar de lado el pecado, hay que dejar de lado todo lo que nos impide dar la vida en plenitud por Cristo Jesús. Piénsalo, lo dejo para que lo medites, que sigas pensando en esta palabra. Lee lo que dice, te lo dejo para que tú lo cheques. Mateo 10 del 37 al 39, ahí es donde Jesús les describe esas exigencias que tenían que tener en Mateo 10, 37, 39, para que pudiéramos seguirle de forma correcta y pudiéramos en algún momento abrazar esa perla de alto valor que ya nos ha sido entregada por la gracia y la misericordia de Dios, que es nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús. Así que si otros han podido, tú y yo vamos a poder. Tenemos que llegar a la meta. Y pues bueno, esta es la palabra que yo quería compartirles. Muchas gracias en esta noche. ¿Qué les parece si oramos? Acompáñenme a orar, porque siento que necesitamos tomar un reinicio. Yo siento esto ahorita compartiendo, un reinicio para ver qué tanto valor le estoy dando a mi fe, a esa fe salvadora, a esa fe de la cual depende en algún momento mi entrada a los cielos. Necesitamos darle un reinicio, hermanos, sacudirnos todo y seguir adelante. Así que, ¿qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que podemos compartir con tus hijos. Señor, bendícelos en gran manera a todos y cada uno de ellos, Señor, y a mí también, a nuestras familias, a todos, Señor, porque necesitamos de la revelación de estas verdades espirituales que tú enseñaste cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Y así como esos buzos daban su vida para encontrar esas perlas, Señor, perfectas en belleza, en tamaño, que ahora nosotros demos la vida por esa perla preciosa que eres tú mismo, que es tu reino, que es lo eterno, lo santo, lo puro, Señor, lo que no tiene mancha ni arruga, Señor. Que no importa si nos cuesta la vida, no vamos a seguir, Señor, mirando hacia atrás. Ahora nosotros vamos con la frente en alto, viendo a nuestro autor y consumador de nuestra fe, que eres tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro amado, el amado de nuestra alma, Señor. Ese eres tú, Señor, y queremos que tú seas el centro y el primer lugar de toda nuestra vida, Señor. Vamos persiguiendo una meta que tal vez para otros parece inalcanzable, pero que para nosotros es esa meta inigualable, para la cual el día que lleguemos a ese lugar nos vamos a gozar y queremos llegar a esas bodas del Cordero. Esa es la meta, llegar y encontrarnos contigo en las nubes, Señor. Así que ayúdanos, que nos esforcemos, que podamos entregarnos una entrega total en cuerpo, en mente, en alma, en espíritu, para que realmente tú te regocijes y te sigas formando en nuestro ser, en nuestro interior, y podamos darte lo mejor a ti en todo momento, porque tú lo mereces. Que nuestra entrega, Señor,
siempre sea mayor, que el amor y el conocimiento que tenemos de ti siempre nos lleven a más, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus hogares, Padre, a todas las familias, bendícele, Señor, las situaciones que estén pasando en enfermedad, en escasez, Señor, en dificultades, ayúdalos, Padre, te lo ruego por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y pues nada, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes esta palabra el día de hoy. Y pues les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima, esta semana. La próxima reunión es el día domingo a las 10:30. Va a estar compartiendo nuestro pastor Javier, así que no se lo pierdan. Por ahí mándenos sus saludos. Queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Escríbanos, mándenos, no sé, mensajito, llámenos. A veces no podemos contestarles a todos en el momento, pero lo hacemos y de verdad queremos estar en contacto con ustedes, así que queremos saber de cómo van las familias. Nosotros seguimos avanzando, trabajando y esperando el tiempo del Señor para poder volver a la congregación, así que no nos desesperemos, hagamos las cosas en orden y sabiamente y obviamente no dejemos de orar para que todo sea posible y sea de bendición para cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, hasta la próxima. Bye.